Bueno, para los participantes, para los que son partes de esta mesa redonda, les compartimos que desde la 16ª Jornadas Argentinas de Estudios de Población y el tercer Congreso Internacional de Población del Cono Sur, conformamos, hay una mesa, hay una comisión científica de envejecimiento y seguridad social, y buscábamos acercar el debate y la propuesta sobre el proceso de envejecimiento en tiempos de pandemia, reconocimiento de derechos en las personas mayores. Para ello buscábamos acercar a los participantes de las Jornadas Argentinas de Estudios de Población, a los miembros de la red de AEPA, estudiantes e interesados, la reflexión y el debate sobre el envejecimiento poblacional, los desafíos, sus posibilidades, y nos proponemos visibilizar, compartir sobre las condiciones, alcances, dificultades y logros de las personas mayores en el contexto de pandemia del COVID-19, entramando las experiencias de Argentina, América Latina y España. Para ello hemos invitado a expertas en la temática que nos ayudarán a repensar desde diferentes áreas sobre las vejeces, sus condiciones de vida, impactos de la pandemia y las acciones gubernamentales llevadas adelante en el marco por el reconocimiento y goce de derecho. Para eso vamos a presentar a cada una de las expositoras en el orden que van a ir compartiendo su conocimiento, sus experiencias, sus trayectorias, y ante todo un fuerte agradecimiento por la generosidad de estar presente, de hacerse tiempo en sus agendas y de socializar, bueno, esta área temática del envejecimiento poblacional. Va a comenzar la doctora Verónica Montes de Oca Zavala, que ella es socióloga, maestra en demografía y doctora en ciencias sociales con especialidad en población. Es investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigaciones, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM, donde organiza diferentes investigaciones, formación de recursos humanos y actividades académicas y culturales con más de 30 dependencias universitarias. Luego continuará la doctora Ana Freixia Farré, es doctora en Psicología por la Universidad de Barcelona y doctora honoris causa por la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, Colombia. Hasta su jubilación ha sido profesora en la Universidad de Córdoba, España, en el Instituto de Ciencias de la Educación y luego de la Facultad de Ciencias de la Educación. Sus publicaciones tratan sobre mujeres y envejecer, por las que ha obtenido diferentes premios y reconocimientos, siendo sus aportes pioneros en el desarrollo de la gerontología feminista en España. Continúa luego la doctora Mónica Roqué. Ella es médica, especialista en medicina general, magíster en administración de servicios de salud y seguridad social con especialización en tercera edad. Es magíster en dirección y gestión en sistemas de seguridad social, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria, secretaria general de Derechos Humanos, Geronto Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado de PAMI. Y por último cierra esta mesa, este conversatorio, la doctora María Isolina Dabove. Ella es abogada, graduada en la Universidad Nacional de Rosario, doctora en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y 2 veces postdoctorada por la Universidad de Valladolid. Investigadora principal del Consejo Nacional de Investigadoras Científicas y Técnicas CONICET. Sus líneas centrales de investigación están referidas a la filosofía del derecho y el derecho a la vejez. Bueno, sin más que todas estas trayectorias vitales, vamos a comenzar juntas a entramar la reflexión y el debate entonces sobre la vejez, COVID y derechos. Comienza Verónica. Dejamos para el final preguntas y dudas. Muchísimas gracias a la Asociación de Estudios de Población de Argentina. Me da muchísimo gusto
ver caritas conocidas y estar en este panel con semejantes mujeres, ¿no? Impresionantes. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Yo voy a empezar a compartir una presentación eh, para comenzar con los temas que te había comentado, Flavia, que te había dicho, ¿no? En este marco, dar un aspecto un poquito global y para que mis colegas vayan delimitando y vayan especificando y profundizando cada uno de los temas. Bueno, antes que nada, bueno, estos son los grandes hitos ahorita que estamos pensando en muchas partes del mundo. ¿Cómo se han dado y cómo se refuerzan los procesos de desigualdad, ¿no? Pero siempre hay que recordar las deudas y todo lo que teníamos antes. Los desafíos que tiene el envejecimiento previamente y que ahora con la pandemia se recrudecen, estos desafíos se hacen más fuertes, pero también cómo esta emergencia de COVID deterioró a los derechos humanos de todo el mundo y las nuevas formas, los nuevos retos que tenemos con las personas mayores. Y yo parto de una cuestión que me parece muy importante, que es la pandemia para nosotros acá en México y para el seminario, representa un punto de inflexión mundial. Y obviamente los recursos con los que cada persona y cada población y cada país ha hecho frente a esta pandemia son los que han marcado realmente de forma contundente estas desigualdades que teníamos previamente. Ya durante muchos años, tal vez los últimos 20, 30 años, por decirlo menos, porque en realidad son muchísimo más, son tal vez siglos, los grupos de las poblaciones han luchado por los derechos, los derechos de las mujeres, los derechos de las poblaciones indígenas, las personas mayores, el cuidado al medio ambiente, los derechos laborales, por supuesto, pero el sistema económico vigente, en cierta medida, ha hecho muy pocas modificaciones basados en derechos y sobre todo en una cuestión de justicia distributiva y también, obviamente, de igualdad sustantiva. Y en este momento, cuando estamos luchando por todos estos grupos de población y por los derechos humanos, es cuando surge esta pandemia y se recrudecen muchísimos aspectos. No hay que olvidar que en las últimas décadas, la región, por ejemplo, de América Latina y el Caribe, pues había discutido muchísimo todo el tema del desempleo, el grado increíble que tenemos del sector informal, personas sin seguridad social, sin atención médica, el incremento de la pobreza y obviamente de la desigualdad, que nos muestra con toda claridad la concentración de la riqueza frente a la cantidad impresionante que tenemos en la región de personas en condición de pobreza moderada y pobreza extrema. Pero a la vez en este mismo proceso se han dado unos muy dramáticos desmantelamiento de los procesos, de los sistemas de seguridad, de salud especialmente. En México, por ejemplo, vivimos durante los últimos 30 años una privatización silenciosa que ahora se está revirtiendo y que además pone en evidencia claramente cómo las personas en el sector informal de la economía pues son aquellas que tienen una mayor precarización y una mayor marginación de estos sistemas de salud. En estos grupos se encuentran muchas mujeres y muchas personas mayores, muchos grupos indígenas que fueron marginados del sistema económico y que obviamente están viviendo con mayor crudeza la desigualdad y obviamente la falta de acceso a los sistemas que pueden prevenir sus enfermedades, que pueden mejorar su calidad de vida, que pueden mejorar su salud. Y obviamente también en ese contexto pues estamos viendo cómo están los circuitos del mercado farmacéutico. Ahora lo vemos con toda claridad y nitidez, la fuerza de los laboratorios en el mundo tomando un poder cada vez más evidente. Y bueno, en la sociología esto es sumamente importante, pero también desde la demografía y la epidemiología ya no estamos hablando ya de transiciones, curiosamente, estamos hablando de cambios demográficos y epidemiológicos, porque no estamos transitando, regresamos cada vez con estos mismos problemas epidemiológicos acumulados en el tiempo de cada uno de nuestros países y ahora con una nueva enfermedad transmisible de muy cruda y muy fuerte letalidad.
Y obviamente estos impactos de la COVID-19 se están reflejando en todos los sectores de la población, en todos los grupos de la población, y esto también quiere decir en todas las etapas del curso de vida. Pero, como bien lo señala la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, ha sido esta enfermedad muchísimo más cruel con las personas mayores, y esto obviamente se ha reflejado también en los distintos grupos de personas mayores, personas, mujeres mayores, personas LGBT, personas indígenas, migrantes, en fin. Y no quiero dejar de pasar que también toda esta privatización de los sistemas de salud también han precarizado de una manera notable, increíble y terriblemente injusta a las y los profesionales de la salud. Y ahí es donde también tenemos como nosotras, como mujeres, que poner especial atención, porque el 70% de, por ejemplo, en México, de las profesionales de la salud, de las y los profesionales de la salud, son mujeres. Son enfermeras, trabajadoras sociales, personas de limpieza. Solamente en la cúspide, con los médicos, tenemos 30% de mujeres. Pero aquí hay un factor que tenemos que analizar desde la perspectiva de género. Y obviamente hay muchos desafíos que tenemos que tomar en consideración, que ya les he platicado un poco, pero voy a resaltar 2 o 3 cosas muy importantes que creo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando hablamos de los derechos de las personas mayores. Uno de ellos que a mí me preocupa mucho tiene que ver con las desigualdades a nivel territorial. A veces, como demógrafos, se nos olvida hablar de los territorios, del poder que tiene el espacio en esta forma en que se ha distribuido en las ciudades, y es un tema sumamente importante, sobre todo desde la sociología y desde otras áreas interdisciplinares. Obviamente también es sustantivo ahora más que nunca cómo están creciendo y cómo ha habido esta alta densidad de las ciudades medias y las ciudades grandes, que me parece que es un área también muy importante que tenemos que abordar. El tema, por ejemplo, de las ciudades amigables con la edad es algo que está sumamente importante ahí en la discusión internacional. Pero obviamente, lo que yo mencionaba hace un momento de la informalidad, esta precarización del mercado de trabajo es una entrada desgraciadamente muy importante de mencionar, porque de ahí va ligado a toda la calidad de vida de las personas y su ingreso, el ingreso de sus familias y otras cosas. También en este momento, frente a esta COVID-19, la mortalidad masculina ha sido muy, muy importante, además de por supuesto, de la mortalidad de las personas mayores, hombres y mujeres mayores. Y esto obviamente tiene mucho que ver con los procesos de precarización que vamos a mencionar, y no quiero dejar de lado la presencia también o el deterioro, el aislamiento, la falta de redes sociales y a lo mejor también de esta presencia de exclusión y soledad en las personas mayores que viven solas, o aquellas que no cuentan con apoyos por distintas circunstancias en la vida, o aquellas que están en instituciones de cuidado que obviamente ahora más que nunca aparecen como actores sumamente importantes. Esto nada más es una muestra de cómo en México, y supongo que en muchos de nuestros países en América Latina o en Iberoamérica, se ha distribuido esta enfermedad del COVID. Está concentrada, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, ¿no? Y en el Estado de México, ambas, junto con Hidalgo y con Puebla, pueden ser la zona del valle, la zona metropolitana del Valle de México. Aquí es donde se ha concentrado por la densidad, pero no en todas las zonas de pronto de la Ciudad de México, ¿no? Sino en aquellas donde hay una mayor marginación y un mayor crecimiento del sector informal. Esta gráfica que hicimos solamente es para mostrarles cómo del 2017 al 2020, estas son las defunciones de mujeres por grupos de edad, y la siguiente que voy a mostrar son las defunciones de hombres por grupos de edad. Y entonces lo que estamos viendo es cómo en la Ciudad de México la COVID ha impactado de una manera muy importante a la población, efectivamente con mayoría en la población adulta mayor, pero también en edades previas, preenvejecientes. Y esto, sin duda, para nosotros, desde la sociología, tiene mucho que ver con la precarización que han sufrido las personas mayores y las personas en general en su curso de vida debido al mercado de trabajo. ¿Sí? Entonces, por supuesto que a nivel de lo que se está viendo en distintas generaciones que están envejeciendo, bueno, pues lo que estamos viendo son distintos efectos
muy perniciosos de la COVID-19, ¿no? El confinamiento, por ejemplo, en los niños ha generado también muchísimo abuso, obviamente violencia y violencia sexual también, que es una cosa impresionante. Se está reproduciendo generacionalmente la pobreza, se está viviendo orfandad y mucha inestabilidad familiar, menor rendimiento educativo, obviamente, por el impacto, toda la cuestión de las pérdidas al interior de los hogares también se están viendo de manera distinta y con repercusión en la educación, en la salud mental y en la salud física. Y por supuesto, la pérdida del tiempo para jugar, para estar relajado, ¿no? La demanda de afectos, que es algo muy importante desde la psicología, y esta dependencia que estamos creándonos todos con la tecnología y en detrimento de nuestros vínculos de amistad, de nuestros vínculos sociales. Cuando vemos a los jóvenes, por ejemplo, yo que trabajo en una universidad nacional, la Universidad de la Nación, pues vemos obviamente que muchos jóvenes se han tenido que salir de la universidad para trabajar, para llevar dinero, están retrasando su propia trayectoria educativa, su titulación, viven también muchísima ansiedad, depresión, incluso ideación suicida, ¿no? Y obviamente las repercusiones que ustedes pueden ver aquí, que son sumamente importantes. Sobre todo, una a mí me preocupa en especial, que es la incapacidad para planear el futuro, ¿sí? Así como el abandono de la iniciativa, de la agencia individual. Esto me parece sumamente grave porque estos jóvenes y estos niños, junto con los adultos, son los próximos ancianos del 2030, del 2040, del 2050. Y aquí esta experiencia en el momento en que ellos la viven, de alguna manera está también creando desigualdades que se acumulan en su curso de vida. Las personas adultas perdieron el trabajo, perdieron el ingreso y obviamente hay una sobrecarga, en el caso de las mujeres impresionante, de actividades productivas y reproductivas, así como violencia, deterioro incluso ya física, ¿no? Esta cuestión ocular no es menor, ¿no? Estar frente a la pantalla tantas horas, el cuerpo mismo no se está moviendo con la misma normalidad de antes y por supuesto estamos perdiendo redes de familia, redes sociales, redes de amistad, además de muchas personas están perdiendo también su vivienda ante la incapacidad de poder comprar, de poder pagar. En ese contexto, las personas mayores junto con el resto de los grupos de población, han visto mermados los derechos humanos. Han visto, en el caso específico, por ejemplo, de las personas mayores, se ha visto, y hay estudios en Chile, en Brasil, que han documentado cómo se ha reducido la esperanza de vida aproximadamente 1.3 años, lo que la coloca más o menos 7 años atrás, y esto obviamente está impactando muchísimo en la vida misma de las personas mayores, su reducción de la esperanza de vida en el envejecimiento, ¿no? La pérdida de movilidad afectará su salud y esto también ha sido una cuestión que se ha relacionado mucho por la cuestión de la COVID y las restricciones en cada país, pero también por la traducción que hacemos las familias con respecto a la movilidad fuera de casa, la percepción del riesgo que tienen los familiares sobre las personas mayores ante el temor de verse contagiados, ¿no? Y obviamente se está iniciando tempranamente a lo mejor procesos de dependencia física. Hay una falta de ejercicio y pérdida de la autonomía, que es uno de los derechos fundamentales que se había avanzado muchísimo en el derecho a la decisión, a la toma de decisiones por parte de las personas mayores. Y hoy no vemos que hay ya un retroceso muy grande en ello. Igual en la atención a la salud física y mental. Muchas personas, por ejemplo, en América Latina, no tienen seguridad social, no tienen una pensión y tienen que seguir trabajando para poder completar los ingresos en la vejez. Y con esta pandemia, muchas personas han perdido el empleo. En México, por ejemplo, solamente el 30% de las personas mayores tienen una pensión. Son pensiones sumamente bajas y muchas personas se emplean en el trabajo doméstico, en el trabajo informal, en el comercio, y eso obviamente está repercutiendo también en su misma posición social, en la posición que tienen en su familia
con respecto a estos contactos, ya no tienen tampoco esa independencia económica que posiblemente se estaba asegurando en años pasados. Ahora también muchas personas han sufrido la COVID y vienen repercusiones, vienen secuelas, como ustedes muy bien saben, y eso necesita uno asegurar procesos de rehabilitación y procesos de atención médica preventiva de otro tipo de enfermedades que se pudieran dar. Y finalmente, algo que se ha visto muy evidente en esta pandemia son la falta de registros confiables de las instituciones de cuidado a largo plazo, ¿no? Viendo la tragedia en España o en Italia, muchos países de América Latina tuvimos un poquito de tiempo para prevenir lo que estaba sucediendo en estas instituciones y afortunadamente se pudo limitar, digamos, la presencia de esta enfermedad sin tener también, y yo aquí quiero mencionar a veces los trabajadores, las trabajadoras gerontólogas de estos asilos o estas residencias se quedaban con las mismas personas mayores y eso a veces era en contra de su propia voluntad porque perdían el empleo. Entonces, hay muchísimos aspectos que se han producido en estos 18 meses que van muy de la mano de la estigmatización, de esta violencia, de la discriminación que están viviendo las personas y sobre todo, de alguna manera, ahora estamos siendo testigos también del abuso patrimonial, del maltrato institucional y de otros procesos derivados, ¿verdad?, de esta enfermedad y de esta forma tan cruel en la que volvimos a darnos cuenta de cómo habíamos naturalizado la desigualdad y de todos los retos que habíamos postergado y que teníamos de frente si queríamos tener una mejor calidad de vida. Y obviamente, pues las desigualdades acumuladas producen enfermedades, producen inseguridad en la salud y por supuesto producen muertes anticipadas que no tenían que haber sucedido, ¿no? Y hoy pues tenemos muchísimos retos a nivel no nada más gubernamental, sino también a nivel de la academia, de nosotros como investigadores para seguir analizando el impacto que tiene esta enfermedad en la vida de las distintas poblaciones adultas mayores y de las próximas personas adultas mayores también, que ya sabemos se incrementarán de manera sustantiva en las próximas décadas. Y pues bueno, yo nada más quiero agradecer al equipo de investigación del que formamos parte para esta ponencia y para este proyecto, del que hemos sacado muchísimas reflexiones y agradecerles muchísimo su atención para poder darle la voz a mis colegas que están en esta mesa. Muchas gracias, Verónica, por tu presentación, por tu compartir también desde la Ciudad de México. Van apareciendo algunas dudas o preguntas que les vamos a responder al final, ¿sí? Le damos paso a la doctora entonces Ana Frexias, que es la siguiente en el orden del día. Muchísimas gracias y adelante, Ana. Muy buenos días a vosotras, para mí buenas tardes porque tenemos una diferencia horaria. Primero agradecer a la EPA esta invitación y el placer de compartir con todas vosotras pues tantos conocimientos que tenemos acumulados y pendientes de poner en común. Bueno, yo quería comentar algunas peculiaridades de aquí en España, ¿no? Es decir, la COVID lo que puso en evidencia era que había muchísimas personas viviendo en residencias en unas condiciones de las que la inmensa mayoría de las personas estábamos ausentes totales de conocimiento y que suponía una realidad y un cuestionamiento a nivel social total, ¿no? Es decir, cómo habían entrado las personas a esas residencias. ¿Habían entrado por voluntad propia? ¿Habían entrado
estaban en una residencia por conveniencia familiar, estaban en esa residencia por una falta de residencias de carácter público, estaban en residencias privadas, por ejemplo, por falta de plazas en las residencias de carácter público, estaban ahí por conveniencia de los hijos, porque no disponían de las ayudas necesarias a nivel asistencial doméstico, por ejemplo, de los servicios sociales, municipales, estatales, que permitieran a las personas seguir viviendo en sus casas, porque al menos en nuestro país la inmensa mayoría de la gente desea envejecer y vivir y morir en su casa. Entonces, esta realidad ha supuesto como un shock, ¿no? Un shock a nivel nacional de, bueno, ¿qué pasa en una residencia? Se ha planteado, por ejemplo, el tema de que, bueno, muchas de estas residencias son privadas, en la medida en que son privadas están planteadas como un negocio, ¿eh? Entonces, si yo tengo que hacer dinero con el cuidado que te doy a ti, que doy a los mayores, significa que las personas que cuidan están pagadas al mínimo, con unos horarios realmente terribles. Eso repercute sobre la calidad del cuidado que se está proporcionando. Esto supone también que si esa idea de negocio es de beneficio, ¿no? Pues implica también que probablemente muchas de las cosas que pueden hacer que la vida en la residencia sea mejor, como por ejemplo el cambio de pañales si necesitas, o el número, o sea, si, como dice Juan José Millás, dice, bueno, es que si te quitan un yogur están ganando 50 céntimos de euro, ¿no? Es decir, la idea es, ¿puede una residencia privada ofrecer unos cuidados de calidad a un precio asequible? Claro, si estamos hablando de alto standing, todo es posible, ¿no? Pero a falta de las residencias públicas, las residencias privadas ofrecen un cuidado que respete los derechos humanos de las personas, que facilite, por ejemplo, un cuidado adecuado, una atención individualizada, porque claro, uno de los estereotipos más crueles hacia la vejez es la idea de la homogeneidad, ¿no? O sea, todas las viejas, todos los viejos son iguales. Por lo tanto, si todos los viejos son iguales, no necesitan nada especial. Café para todos. Y eso implica que tú entras en una residencia y entras en un proceso de borrado. Borrado de tu pasado, borrado de tu presente, porque ya no eres nada. Eres una persona en una institución en la que lo que tienes que hacer es obedecer. Obedecer unas normas que son absolutamente estrictas, unas normas que impiden la libertad individual, impiden la toma de decisiones. Tienes que, es decir, las habitaciones no tienen llave por dentro, tú no puedes poner un cartelito de no molestar, como si fuera un hotel, ¿no? Es decir, hay una serie de situaciones en las que la pandemia lo que ha puesto en evidencia es que el modelo de las residencias debe ser revisado de arriba a abajo, por completo. No solamente en los aspectos médicos y tal, sí en los aspectos
de los derechos, del respeto a los derechos humanos de las personas, al derecho de tomar decisiones sobre tu vida, de decidir tu alimentación, de decidir tu vida afectiva, sexual, tus posibilidades de entrar, salir, relacionarte y todo eso. Es decir, es como si se institucionalizara el proceso de infantilización de la vejez. Ahí no hay personas diferentes, no hay personas, tú no tienes tú no eres nadie respecto a quien fuiste, porque no eres nada y tampoco tienes ninguna posibilidad de ser nada. Mientras que en la vejez todas las personas tenemos un pasado, tenemos un presente y hasta que nos muramos podemos tener un futuro. Este, para mí, es el cuestionamiento más absoluto de las residencias. Si a esto le añades, bueno, hemos hablado de infantilización, de falta de derechos, ¿tal? La actitud de los hijos y las hijas. La pandemia ha puesto en evidencia lo que podemos llamar como sobreprotección, que yo no me la creo. O sea, yo creo que esta sobreprotección es un mecanismo de defensa por parte de los hijos y las hijas para no tener problemas. Es decir, que las viejas incordien lo menos posible y que estén bien controladitas para que no se caigan por ahí, no se enfermen y no me den la lata. Por lo tanto, se produce un puenteo entre la dirección de las residencias y los hijos y las hijas. Un puenteo de la voluntad de las personas, que no son preguntadas, que no son tenidas en cuenta, decisiones que se toman desde los hijos y las hijas con la residencia y donde tú de repente dejas de tener autonomía y dinero. Si a esto le añades que te han vendido la casa y por lo tanto no tienes vuelta atrás, porque ¿dónde vas si te han vendido la casa? Te quieren tanto que te han vendido la casa. Se han repartido el dinerito y ahora tú no tienes dónde volver. Siempre te queda la opción de que te vayan llevando de casa en casa, de hijo en hijo. En un sitio duermes en el cuarto de la plancha, en el otro duermes con un adolescente de 14, que maldita la gracia le hace que le pongan a una persona de 85 en su habitación. Y esto implica el control del dinero. Sin dinero no hay libertad. Sin dinero no hay poder. Los viejos y las viejas somos los pobres del planeta, sobre todo las viejas. Pero si somos las pobres y encima nos controlan el dinero, o todo por nuestro bien, todo lo hacen por tu bien. Yo siempre digo que cuando alguien dice que hace algo por tu bien, lo que tienes que hacer es salir corriendo, porque por tu bien es terrible, ¿no? Entonces, bueno, la pandemia, ¿qué ha puesto en evidencia? Las residencias, sobre todo las privadas y también las públicas, porque las públicas también son completamente normativas, ¿no? La necesidad de un planteamiento completamente de atención, lo que se llama atención centrada en la persona, que permita que las personas puedan tomar decisiones por sí mismas hasta el último minuto de su vida y mientras su cabeza más o menos sea posible, ha puesto en evidencia la conducta pseudoamorosa de los hijos y las hijas, que con esta sobreprotección pues realmente han mostrado un interés de desinteresarse de los temas, ¿no? Han puesto en evidencia también
que los 3 principios fundamentales para una vejez digna, bueno, digna, sería la libertad, la justicia y los derechos, y la dignidad, han sido arrasadas, o la pandemia no lo ha arrasado, la pandemia ha iluminado una realidad que estaba oculta. Todo esto estaba pasando, y si no hubiera habido la pandemia, aquí no estábamos hablando de esto. Nadie se estaba cuestionando qué ocurre en las residencias. Los hijos y las hijas seguirían haciendo lo mismo, los directores de residencias seguirían controlando, es decir, no habría un cuestionamiento de la vida en la vejez. Un tema importante es decir, en qué medida el Estado tiene que ofrecer unos medios para que las personas, como he dicho antes, puedan vivir el máximo tiempo posible en sus casas, pudiendo haber adaptado sus hogares a sus necesidades, disponiendo de la atención domiciliaria necesaria para que, porque muchas personas pueden vivir en sus casas perfectamente, con una atención domiciliaria, con unas redes vecinales suficientemente potentes que permitan unas ayudas puntuales e incluso muy concretas, un replanteamiento del sistema de transporte municipal, por ejemplo, que permita a la gente con silla de ruedas, sin silla de ruedas, con ayudas, desplazarse, ir a los sitios, no estar dependiente. Es decir, es mucho más caro para un país que tener que montar residencias para todo el mundo, etcétera, etcétera, que facilitar que la gente pueda vivir en su casa con una pequeña ayuda domiciliaria, con una pequeña ayuda municipal, con los apoyos vecinales, con los hijos puntualmente, etcétera. Es mucho más, además, enferman mucho menos, porque la gente se mantiene activa, atenta a su vida. Tú entras en una residencia y haces dejación de todo. Ya no tienes que pensar qué voy a comer hoy o si voy a poner la lavadora o no. Te pones la lavadora, te dejan la ropa planchada al eso. Todo esto son formas de anular las capacidades de las personas en los últimos años de su vida. Es decir, por lo tanto, esta reflexión, yo creo que la pandemia nos ha puesto delante de una conducta, primero personal, como hijas e hijos, personal, como viejas y viejos, y profesional, como pensadoras de la gerontología y del bienestar en el marco de los derechos humanos, ¿no? Entonces yo creo que esto, yo me alegro de que no me alegro de lo que ha pasado, me parece muy grave, pero pienso que gracias a esta desgracia estamos cuestionando algo que estaba completamente naturalizado. A nadie le escandalizaba lo que pasaba, porque nadie lo veía, porque esto formaba parte de lo que no se ve, de lo que la sociedad no tiene interés en ver. ¿Qué ocurre ahí dentro? Da igual. Pero los que sois más jóvenes tenéis que pensar que esto nos afecta a todos, a los más viejos y a los más jóvenes, porque si esto no lo resolvemos, el problema se va a mantener y no va a haber otra pandemia para ponerlo en cuestión. Así que creo que ahora es el momento que desde diversos puntos del planeta y de las ciencias pongamos la vida de la vejez en el centro, pero una vida con dignidad, con libertad y con justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por tu compartir.
por visibilizar, por poner palabras también desde tu vivencia y tu geografía. Le damos la palabra a Mónica, a la doctora Mónica Roque, para continuar con las experiencias ahora ya más del lado argentino y latinoamericano. Adelante, Moni. Mónica, estás muteada. Mónica. Bueno, todas las cosas lindas que dije. No, digo, por empezar, en principio coincido muchísimo con lo que dijo Verónica y con lo que dijo Ana. Me parece fundamental hablar desde el paradigma de los derechos humanos, no podemos hablar desde ninguna otra concepción en el siglo XXI, aunque muchas veces obviamente lo que vemos es la violencia de los derechos humanos. Y como dijo tanto Verónica como Ana, digo, esta pandemia lo que ha hecho es poner en evidencia las situaciones de inequidad que ya venían sufriendo las personas mayores, y en particular en la región de América Latina y el Caribe, que es la región más inequitativa, ¿no?, del mundo. Y también traer algo que planteaba Verónica de lo que significa la pérdida de años de vida para las personas mayores, porque ella planteaba, por ejemplo, el tema de 1,7 años de vida en Brasil. Y es una barbaridad, y es retroceder 7 años. Y por ejemplo en Madrid, que a mí cuando leí eso me impactó un montón, porque bueno, todos sabemos que España fue un país que al principio no tuvo mucha reacción ante la pandemia. Se calcula que se perdió en Madrid 1,9 años de vida en varones y 1,6 en mujeres, lo que significa 11 años de retroceso. Y CEPAL habla de que América Latina podría estar perdiendo entre 1 y 3 años de vida, de esperanza de vida, que nos lleva 20 años, ¿no?, conseguir el aumento tal vez de 1 año de esperanza de vida. Entonces la pandemia realmente nos ha puesto en una situación de muchísima vulnerabilidad social en la región. Y sí quiero como problematizar dentro del paradigma de los derechos humanos algunas comorbilidades. Nosotros planteamos comorbilidades o factores que agravaron la pandemia y que obviamente violentaron los derechos humanos de las personas mayores, y que si bien se ha hablado de que la edad es una comorbilidad, nosotros por ejemplo creemos que la pobreza es una de las peores comorbilidades en la pandemia en referencia a las personas mayores, a tal punto, ¿no?, que en el año 2020 en nuestra región se aumentó un poco más de 45 millones de personas pobres. O sea, aumentamos la pobreza en la región en 45,5 millones, de los cuales muchos de esos son personas mayores. Si nosotros consideramos, datos que nos brinda CEPAL, la pobreza de las personas mayores en promedio en un 30%, pero hay países que tienen más de un 50% de pobreza. Imaginémonos cómo esta situación de pandemia impactó en la pobreza de las personas mayores. Tal vez una de las principales comorbilidades, porque todos sabemos que no es lo mismo, y esto lo traía tanto Ana como Verónica, ¿no? No existe una sola vejez, no hay una universalidad en la vejez. Entonces no es lo mismo vivir en un barrio carenciado, sin agua potable, cuando sabemos que una de las principales cuestiones para combatir la pandemia es la higiene, o viviendo en hacinamiento con varias personas en una habitación, cuando todos sabemos lo que significa el aislamiento, la pandemia, que vivir en una situación cómoda, con acceso a la salud, con acceso a la privacidad, con acceso a todas las medidas de protección. Entonces, sin duda, la pobreza para nosotros ha sido una de las grandes comorbilidades que hay que tener muy presente en este momento. Otro de los factores que agrava la pandemia, y también lo dijo Verónica, es la inversión insuficiente en los sistemas de
de salud, nos encontró a la región, América Latina, con sistemas precarios de salud, más allá de las heterogeneidades, porque obviamente hay países como Cuba que tienen sistemas maravillosos de salud, pero miren ustedes, la inversión de salud que recomienda la Organización Mundial de la Salud es del 6%, y nuestra región en promedio tiene un 3,7%. Por lo tanto, imaginemos, ¿no?, cómo están esos sistemas de salud, siempre si fueron frágiles, mucho más en una pandemia. O la formación de recursos humanos, sin contar esto que decía Verónica, ¿no?, que la mayoría son mujeres, las enfermeras, las grandes pilares en cualquier sistema de salud para la atención de las personas mayores o para la atención de toda la población, son mujeres fundamentalmente, y entonces, por un lado, tenemos una insuficiencia de recursos humanos. América Latina, por ejemplo, tiene 21 médicos y médicas cada 10.000 habitantes y 15,8 enfermeros cada 10.000 habitantes. Es escasísimo el número, por supuesto que hay heterogeneidad entre los países, ustedes lo pueden ver en la tabla, ¿no? Un país que tiene un buen sistema de salud como Cuba tiene 84 médicos y 545 enfermeras y enfermeros. Entonces, esa fragilidad del sistema de salud también, ¿no?, produjo un mayor impacto negativo con respecto a la atención de las personas mayores en la pandemia. La fragilidad de los sistemas de cuidado, y ahí es donde se pone en jaque todo el tema de las residencias de larga estadía y la falta de cuidados en domicilio, lo que planteaba Ana. Nosotros en América Latina no tenemos sistemas de atención en domicilio. Hay una fragilidad muy grande. En la inversión mundial de las políticas de cuidado, a nivel mundial el promedio es del 1% del PBI. En América Latina es el 0,000000%. No hay políticas universales en los sistemas de cuidado, y hablamos de los sistemas tanto de cuidado en la comunidad, como la teleasistencia, los cuidados en domicilio, los centros de día, como los cuidados institucionales, las residencias de larga estadía. Entonces, nos encuentran con esta bajísima inversión en los sistemas de cuidado. Ustedes saben que el único país en toda la región de América Latina y el Caribe que tiene una ley, que tiene institucionalidad con respecto a los sistemas de cuidado es Uruguay, pero que ha impactado muy mal y poquísimo ha impactado en las personas mayores, ¿no? Entonces tienen escasísimas personas atendidas bajo el sistema de cuidado, y tienen una categorización muy reducida, mayores de 80 años, en condiciones de pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no hay universalidad en las políticas de cuidado. Y luego la brecha digital, ¿no? En un mundo, ¿no?, en pandemia, donde la principal comunicación fue la virtualidad, la brecha digital impactó muy fuerte en las personas mayores en la pandemia. De hecho, países ricos y países pobres tienen una gran brecha digital, como ven ustedes, datos del 2019, ¿no? Los países más desarrollados tenían un acceso, casi el 90% de la población tenían acceso a Internet, los países menos desarrollados solo el 19%, o como ven acá, América Latina, el 54% tenía acceso a Internet. Entonces ya existe una brecha entre países ricos y países pobres, pero también existe una brecha en las personas mayores. Y entonces, entre las personas jóvenes y las personas mayores, realmente, por ejemplo, acá en Argentina, para el 2019, entre las personas mayores de 75 años y los de 14 a 29, la brecha digital era del 50%. Entonces, si bien lo que sí estamos encontrando como resultados positivos es que las personas mayores se han acercado mucho más a la tecnología, al chat, al Face, al Zoom, a la virtualidad, no todo el mundo tiene acceso, ¿no?, a tener un paquete de datos. Tal vez hay muchas más personas hoy mayores que tienen celulares, pero no tienen acceso a tener un paquete de datos. Bueno, lo mismo pasó con los niños, ¿no?, que tuvieron que cursar la escolaridad virtual. No todo el mundo tiene 3, 4 computadoras para tener una por hijo o hija, y la cantidad de datos que hay que tener para cursar. Entonces, esto profundiza cualquier dificultad en la pandemia. Pero bueno, la buena noticia es que en nuestra región tenemos una convención que protege los derechos de las personas mayores, los derechos humanos, que en Argentina es ley, que ya hay 8 países que han ratificado, que estamos peleando en el seno de Naciones Unidas para poder tener una convención universal. Lamentablemente, la Unión Europea, en la última reunión que tuvimos en Naciones Unidas, en Nueva York,
la Unión Europea, China, Estados Unidos se oponen a tener una convención universal que proteja los derechos humanos de las personas mayores. Nosotros le hicimos un gran cuestionamiento con respecto a lo que pasó en la pandemia, pero también hemos encontrado por parte de muchos gobernantes de los países europeos una negazón importante, una falta de visibilización y reconocimiento de lo que sucedió en la pandemia. Así que estamos luchando fuertemente para que todo el mundo, ¿no? Así como existe la Convención Universal de los Niños y Niñas, de la CEDAW, de las mujeres, de las personas con discapacidad, también existe una convención que proteja los derechos humanos de las personas mayores. Pero tenemos la suerte que lo tenemos en la región, tenemos también la suerte de que la Argentina ha ratificado. Ustedes saben que la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores la lideró Argentina del año 2010 al 2015, se aprobó en el 2015 en el seno de OEA, y tenemos el honor de haber sido los que lideramos. Yo tuve el honor de haber participado en la comisión redactora y ser la jefa de la delegación argentina ante la OEA, y la verdad que nos ha servido muchísimo a todos los países de la región, porque es la hoja de ruta. Pero no es solamente la hoja de ruta para la política pública y la obligación de los gobiernos, sino también para las personas mayores involucradas para poder denunciar la violación de los derechos. Y esto tenemos varios casos. Isolina conoce bien, al ser abogada, de cuántos antecedentes se han resuelto gracias a la Convención. Bien, ¿cuáles fueron los derechos que estuvieron más en peligro o que fueron violentados? Bueno, sin duda, el artículo 6 de la Convención, que habla sobre el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, que esto que lo traía Ana, ¿no? A esta temática, ha sido violentado, y violentado por países que nosotros nunca creímos que pudieran pasar, porque son países ricos, porque son países que se han proclamado durante muchísimos años los defensores de los derechos humanos, pero parece que cuando los derechos humanos tienen que ser defendidos en la población mayor, ahí desaparece esa defensa. Entonces nosotros, digo, estos son datos obviamente oficiales, ahí tienen la fuente, pero por ejemplo en Bélgica, que era un país que se opone sistemáticamente a que se realice, que se proclame una Convención Universal de los Derechos Humanos, se opone fuertemente en el seno de Naciones Unidas. Bélgica, por ejemplo, el 57% de todas las personas fallecidas en la primera ola eran personas mayores, pero no solamente eran personas mayores que fueron abandonadas, que vivían en residencias y que no tuvieron acceso, y todos sabemos, ahí tiene el artículo del New York Times, que se les negaba la internación en terapia intensiva y se les negó el respirador, aunque había disponibilidad de camas. Y esto fue un escándalo, ¿no? en su momento. O Australia, ¿no? Que el 75% de todas las muertes fueron personas mayores que vivieron en residencia, lo que traía también tanto Verónica como Ana a la reflexión. O países como Francia. Francia, si bien el 43% de todas las personas que fallecieron eran personas mayores que vivían en residencia, lo terrible es que el 71% murieron en las residencias sin atención, abandonadas en la residencia sin atención. Entonces, miren ustedes la fragilidad, ¿no? de los derechos humanos de las personas mayores en esta región. Bueno, también otro de los derechos que fueron violentados en el artículo 7 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, habla de la independencia y de la autonomía, algo que también se refería a Ana, ¿no? ¿A quién se le pregunta? ¿A quién se le pregunta cuando se toma una decisión en una residencia? ¿A los familiares, a los hijos? Nunca a la persona mayor. Bueno, por un lado quiero traer a la reflexión que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en otros países como Chile, y creo que bueno, Bolivia, y no recuerdo si Colombia, tomaron la medida de que por un decreto, por ejemplo acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se le ocurrió al jefe de gobierno que las personas mayores de 70 años no podían, eran las únicas que no podían salir de la casa para que no se contagiaran. Y con el objeto, esto que tan bien decía Ana, que me encantó, esto porque te queremos cuidar, sospechemos, como decía Ana, cuando alguien te quiere cuidar, porque justamente hay algo ahí atrás. Y a lo que había atrás del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es que no se atendieran las personas mayores en el sistema de salud porque iban a ocupar la cama de una persona más joven. Entonces lo que está escondido ahí es el viejismo, el edadismo y el no importar, realmente el no importarle la vida de las personas mayores. Afortunadamente se hizo una gran
cuestionamiento, se declaró institucional, se denunció, se declaró inconstitucional, se apeló obviamente a la convención y rápidamente esa medida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se tuvo que dar de baja. El otro derecho artículo importante y que también se vio muy violentado en época de pandemia es el tema de la violencia, sobre todo la violencia de género. Nosotros vimos en el 2020 aumentada la violencia de género, aumentadas las denuncias. En la Oficina de Violencia de Género que tiene acá en nuestro país la Corte Suprema, se recibieron 660 denuncias telefónicas, que son muy superiores a la de los años anteriores. El 77% fue de mujeres, pero el 92% de esas denuncias fue de mujeres de 60 a 74 años. Así que realmente ha sido un incremento sumamente preocupante y que duele, por supuesto, el tema de la violencia de género en las mujeres mayores. Y ahora contarles un poco, porque yo estoy en este momento, además de ser la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria, estoy en un cargo en el gobierno. Ustedes saben que la Argentina tiene el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que hay 5 millones de personas afiliadas, de las cuales 4,5 millones son personas de 60 años y más, lo que significa un 65% de la población de 60 años y más de la República Argentina, y que es la obra social o el seguro de salud más importante que existe en América Latina para atender a las personas mayores. Entonces, contarle un poco desde mi función qué cuestiones estuvimos haciendo. En primer lugar, pusimos, bueno, nuestro gobierno nacional puso a las personas mayores como prioridad. Eso me parece importante reconocerlo. Se dieron un montón, se hicieron un montón de acciones sobre protección social, pero el PAMI, que así se lo conoce el instituto, también puso medidas rápidamente en marcha para que las personas mayores no tuvieran, por ejemplo, la receta electrónica, que no existía, que las personas mayores no tuvieran que ir hasta el médico a hacer una receta electrónica, la telemedicina, para que puedan hacer las consultas en tiempo y forma, Comunidad PAMI, que fue todo un grupo de 30.000 voluntarios y voluntarias que se comunicaban con las personas mayores para poderlas ayudar en este contexto de confinación y aislamiento. Todo el tema de programas de virtualidad, primero enseñarles a utilizar la virtualidad, pero después todo tipo de virtualidad, de videos que pudieran llevar acciones para mantener la calidad de vida y la rutina. Y, y algo muy importante, la medicación crónica gratuita para todas las personas mayores afiliadas, que esto también fue una definición importantísima. Hasta el 2015 se tenía esta medicación, del 2015 al 2019 el gobierno que estuvo en el 2016 al 2019 quitó la medicación crónica gratuita de las personas mayores, y nuestro gobierno, el que asumió a partir de diciembre del 2019, y el PAMI, ¿no? Nuestra nueva gestión, la directora ejecutiva de PAMI, el 7 de marzo lanzamos nuevamente el Vademecum de medicación crónica gratuita para todas las personas que tuvieran enfermedades crónicas. Pero además, lo que me compete a mí, en particular dentro de mi secretaría, son el tema de las residencias, ¿no? Yo tengo toda la política de cuidado, está dentro de mi secretaría. Nosotros encontramos un instituto con una fragilidad muy grande en las políticas de cuidado en domicilio, y que la estamos cambiando, estamos reconvirtiendo esa política, y tenemos a cargo teníamos en su momento 568 residencias, porque algunas las dimos de baja, pero 568 residencias, de las cuales 4 son propias y el resto son todas privadas. Y entonces aquel análisis también que hacía Ana, en realidad el tema no es, para por lo menos mi humilde opinión, no es si son privadas o si son del Estado, provincial o municipal, porque digo, son muy poquitas las del Estado nacional, sino lo importante es el modelo sobre el cual se trabaja, si es un modelo asistencialista o si se trabaja en el paradigma de los derechos humanos y la atención centrada a la persona. Hemos visto residencias privadas trabajar muy bien, y residencias del Estado provincial o municipal no trabajar tan bien, y hemos visto residencias del Estado trabajar maravillosamente bien y viceversa. Entonces, lo más importante es el modelo que nosotros tenemos que generar.
Bueno, como les decía, la política de medicamentos alcanza 3.100.000 personas, pero realmente tiene una mirada de género importante porque casi 2 millones de las que acceden a esta medicación son mujeres, porque todos sabemos que las mujeres vivimos con mayor patología crónica, y ya bien lo decía Ana, en peores condiciones, somos las más pobres, las más enfermas, las que vivimos en las residencias de larga estadía. Ustedes saben que en Argentina el 70% de las personas que viven en residencias de larga estadía son mujeres. Bueno, contarles que ni bien empezó la pandemia, además de esta medida, hicimos 2 hospitales, o sea, terminamos 2 hospitales, inauguramos 2 hospitales nuevos, hicimos 4 centros COVID leve, bueno, el programa de residencias cuidadas y el programa Chequeate en Casa, porque sí, obviamente lo que sucedió es que las personas por miedo, porque también se cerraban servicios, se cerraron varios servicios para atender COVID, no se hacían los controles y entonces una persona se le agravaba la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial, entonces también tuvimos en cuenta un programa que se denominaba Chequeate en Casa para estas patologías. Rápidamente, contarles del programa de residencias cuidadas, que nosotros lo aplicamos en las residencias estas que les comenté, ¿no? Son residencias contratadas por PAMI, pero no tienen exclusividad con PAMI, pero lo que hicimos es sacar el 7 de marzo los primeros protocolos, nos ayudó mucho España, nos ayudó mucho Miguel Vázquez Vázquez, la Sociedad de Galicia y la Sociedad Española, contándonos lo que no teníamos que hacer o lo que nos podía pasar. A nosotros nos generaba mucho miedo cerrar las puertas de la residencia, porque cuando asumimos la gestión vinimos a romper justamente con eso, vinimos a decir que las residencias es la casa de la persona mayor, que las residencias son instituciones abiertas, que las personas tenían que salir de las residencias a seguir viviendo la vida en comunidad, y al poquito tiempo tuvimos que decir hay que cerrar la residencia porque tenemos una pandemia. Pero tuvimos también el cuidado de que el cierre de esas residencias no se produjera o se tratara de minimizar el abuso y maltrato. Entonces, tuvimos, por un lado, un abordaje médico, epidemiológico, un abordaje psicosocial y un abordaje formativo. Y sacamos, por ejemplo, protocolos de promoción de buen trato, o protocolos para poder seguir haciendo actividades de la vida cotidiana dentro de la residencia, con el cuidado que significaba la pandemia. Entonces, por un lado, aquella persona que tenía una sospecha de COVID o que tenía un COVID, se la atendía prioritariamente. A ninguna persona afiliada a PAMI le faltó ni respirador, ni cama, ni atención médica bajo ningún punto de vista. Se ponía en marcha los protocolos epidemiológicos. Contratamos un equipo de psicólogos especialistas en crisis, porque esto para nosotros fue una catástrofe, creo que para el mundo ha sido una catástrofe, esto también lo plantea la Convención, ¿no? Y contratamos un grupo de psicólogos para que pudiera trabajar, especialistas en crisis y en catástrofe, para que pudieran trabajar con las personas mayores que estaban institucionalizadas, con los familiares y con el recurso humano, porque no nos olvidemos que el recurso humano también ha sido víctima en un momento, porque es gente que no tiene, por lo menos en mi país, que no tiene prácticamente formación, muchos de ellos no tienen formación gerontológica, no sabían qué hacer, como la mayoría de nosotros no sabíamos al principio qué hacer, tuvimos que formarnos mucho en cómo utilizar las mascarillas, todo el tema del protocolo y los equipos de protección personal, así que acompañamos fuertemente con lo formativo, lo psicosocial y el enfoque médico y epidemiológico. Y además financiamos, porque no existe una política pública declamativa si no tiene presupuesto, o sea, no sirve la declamativa, tiene que tener presupuesto. Y nosotros invertimos muchos recursos económicos en las residencias para evitar que sucediera una catástrofe dentro de la residencia. Y entonces pagamos la habitación de aislamiento, porque si le decíamos a un caso sospechoso que se tenía que aislar, no le podíamos generar el gasto a la residencia, así que pagamos la habitación de aislamiento. Le dimos varios refuerzos extraordinarios el año pasado y este año, para que a ninguna residencia le faltara el equipo de protección personal, lo financió PAMI, el equipo de protección personal, y también hicimos un aumento arancelario, ¿no? De lo que paga el PAMI por cada una de las personas atendidas, que este año ha sido un aumento muy significativo del 55%. Y hemos visto buenos resultados. Acá ustedes tienen la curva, ¿no? De lo que ha sido la curva de contagio de las residencias, esta que les estoy comentando. Afortunadamente, bueno, el PAMI trabajó fuertemente en la campaña de vacunación. Tenemos todas las personas mayores, prácticamente, más del 96% de las personas mayores
que viven en residencias están vacunadas, realmente es una tasa altísima, y hemos visto cómo la vacunación disminuyó los contagios, pero sobre todo, cómo disminuyó la mortalidad. Entonces ustedes ven acá cómo bajó los contagios, pero miren acá, prácticamente no tenemos mortalidad, y eso realmente nos produce mucha satisfacción. Y esto que yo les cuento ha tenido resultados positivos, porque de todas las personas que se contagiaron en PAMI, solo el 2,4% pertenecen a residencias de larga estadía. Y de todas las personas afiliadas a PAMI que fallecieron, solamente el 2,8% pertenecen a residencias de larga estadía. Y bueno, la verdad que cuando nos comparamos con estos números que yo les comentaba al principio, ¿no? De España, de Francia, de Bélgica, de Suecia, y donde encontramos que la mortalidad de las personas que viven en residencia significaba el 45, el 50% de todos los fallecidos, la verdad que en ese sentido nos sentimos muy cómodos con lo que hicimos en PAMI, porque sin duda las personas mayores pudieron tener la atención adecuada. Y otra cuestión importante también, defender la autonomía de las personas mayores. Esto lo traía Ana. A nosotros, cuando empezó la pandemia, las residencias pedían que el consentimiento lo firmaran los familiares, y nosotros ahí fuimos muy enfáticos en decir que el consentimiento de cualquier práctica que se realizara lo tenía que firmar sí o sí la persona mayor. Si además lo quería firmar el familiar, porque están acostumbrados a que todo lo firme el familiar, nosotros no nos oponíamos, pero sin el consentimiento de la persona mayor no íbamos a autorizar ninguna práctica, ninguna indicación, absolutamente nada. Y hoy por hoy estamos con una formación que nos están acompañando profesionales de España, Ana, como Teresa Martínez, con una formación obligatoria para las residencias sobre atención centrada en la persona y sobre cómo se trabaja en las políticas de cuidado bajo el paradigma de los derechos humanos. Así que bueno, esto es un poco la experiencia que les quería contar, y agradecer mucho, y si me pasé el tiempo, mil disculpas. Muchas gracias. Bueno, perdón, agradecer a Enrique Peláez la invitación, y agradecer a toda la asociación, y a Flavia, que estuvo todo el tiempo ayudándonos durante estos meses con toda la organización, y un placer estar con semejantes mujerazas en esta mesa. Así que muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Bueno, muchas gracias por compartir tu experiencia y también la parte del brazo del Estado en este accionar en la época de COVID. Para el cierre de esta super mesa, de esta posibilidad que se abrió a EPA a escuchar otras voces, diferentes áreas, va a cerrar la doctora Isolina Dabove, experta en derechos. Entonces también ella nos va a dar como este cierre temático para darle marco y sentido a este trayecto de la pandemia desde las personas mayores. Adelante nomás, Isolina. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a cada una de las queridas amigas, así las siento, que me precedieron en el uso de la palabra, porque también han agilizado mi presentación, así que no se sientan mal si voy a tomar ideas que ustedes ya han resaltado, sino más bien hay que considerarlo una muy feliz coincidencia que le da solidez a nuestros enfoques. Y gracias, por supuesto, a Flavia, que estuvo detrás de la gestión de este espacio, y al querido Enrique Peláez, con quien ya tenemos varios trayectos compartidos. Bueno, sin más, comparto también un PowerPoint, creo que ordena la exposición y evita que nos tentemos con otra cosa. Al menos en mi carácter funciona, ¿no es cierto? Cada expositora sabe sus puntos fuertes y débiles. Quiero centrarme y ser ordenada para aprovechar el tiempo. La propuesta entonces de síntesis es pensar cómo envejecer con derechos, o cómo ser una persona mayor, si ya hemos accedido a esta etapa, teniendo en cuenta el enfoque de los derechos. Y para ello traigo colación las imágenes de una instalación que hizo una artista plástica que es rosarina, pero que está radicada en México, que se llama Ana Gallardo. Y hace un tiempo, no hace mucho, previo a la pandemia, puso en marcha un hermoso proyecto
que se llama Un lugar para vivir cuando seamos viejos. Incluso que dio lugar al desarrollo de una escuela para envejecer. Todo esto me llamó muchísimo la atención y bueno, me ha servido de inspiración para lo que ahora voy a compartir, ¿no es cierto? Preguntamos por la manera en que envejecemos con derechos. Significa claramente hablar del lugar que le damos a la vejez en nuestra cultura y además en lo concreto, ¿no? En lo cotidiano. En las exposiciones anteriores este tema se puso en evidencia, en particular con respecto a las residencias geriátricas, pero el problema del no lugar, como lo marcó Shakespeare en El Rey Lear, es endémico, es un mal endémico. Llegada a determinada edad no sabemos, como decía Lear, dónde están puestas nuestras ropas, dónde estoy, cuál es mi espacio de pertenencia y por lo tanto cuál es el poder que yo tengo sobre mí misma, sobre un territorio que me va resultando extraño. Entonces, esta pregunta creo que es muy importante, nos interpela, y la voy a analizar desde los tres componentes del mundo jurídico. El derecho no es solo normas, alude primero a la realidad social, esta que tan bien, tan claramente fue descrita tanto por Verónica, como por Ana, como la misma Mónica, ¿verdad? Y a su vez, hoy esta realidad social del hecho de envejecer o de ser personas viejas se atravesó con la pandemia. Y al igual que han dicho mis compañeras, la pandemia puso en evidencia una realidad hasta ahora oculta o negada, como es las condiciones de desigualdad estructural en la que viven todas las personas por ser mayores. Entonces, un escenario que nos permitimos registrar, porque ya no había vuelta atrás. El COVID-19 tuvo en el centro de atención, lamentablemente, a las personas con sistemas inmunes frágiles, entre las cuales muchas eran personas mayores, y aquí también es cierto lo que dice Verónica, la mayoría de los fallecidos fueron varones, ¿no? El enfoque de género también es importante en este sentido. Entonces, en esta realidad de desigualdad estructural, un problema que se evidenció, que ustedes ya lo señalaron, solo lo marco como síntesis, es el de los viejismos interseccionales. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos registrado, como se lo graficaron ustedes con los ejemplos, situaciones de exclusión o de invisibilización o de minusvaloración de las personas por ser viejas y además por ser mujeres o ser personas trans o ser lesbianas o gays o ser con alguna discapacidad, ¿no? O pertenecer a una comunidad indígena o a una comunidad minoritaria en el lugar de que se trate. Entonces, todas estas características que fueron consideradas como elementos negativos, pero en intersección, en todas juntas, coincidiendo todas, generó bueno, el horror y los hechos inmorales que claramente hemos registrado a lo largo del año pasado, sobre todo, y que Adela Cortina precisamente calificó de inmoralidad, ¿no? De un trato inmoral con respecto a las personas mayores, ¿no? Porque allí eclosionaron todas estas exclusiones culturales que parten de prejuicios negativos, ¿no es cierto? Y falsos, como ya se analizó, de la vejez. A eso le sumamos, por supuesto, el patriarcalismo, y todo ello explica, pero no justifica, por supuesto, los hechos de discriminación y violencia que antes fueron reseñados. Para el derecho, no cualquier distinción o exclusión en el acceso de ciertos derechos constituye una discriminación negativa, un viejismo que además sea interseccional. Deben darse ciertas características en esos hechos para que
se aplique unos conceptos que fueron desarrollados por la Corte Suprema de Justicia norteamericana, pero que impactaron mucho en las Cortes Supremas o en los tribunales de los países americanos, entre ellos la República Argentina. Una primera condición que hay que cotejar para estar frente a una violación que pueda ser exigible en la justicia es que se traten de hechos que violen el principio de igualdad, ¿no? Esta violación puede ser activa o pasiva, y cualquier sujeto, cualquier persona puede ser autora de esos hechos. Puede ser una persona humana, pero también puede ser una institución, del tipo que sea, altruista, comercial, no interesa. El otro elemento que debe estar presente es el cotejo, o digamos la existencia de pruebas, en relación a efectos negativos, efectos que dañen de manera directa la vida o el ejercicio, las posibilidades de ejercicio de los derechos de su víctima, o bien su posición social, ¿no? Y el tercer elemento es que no exista ninguna razón que justifique esa distinción. Lo trato diferente porque, etcétera, etcétera. Entonces, esa argumentación debe ser motivo de un escrutinio estricto. Así lo ha ido construyendo la jurisprudencia, de modo tal que efectivamente no encontremos razones suficientes, de acuerdo a lo considerado razonable de manera estándar en esa comunidad, para que se produzca ese trato diferente, ¿no? Porque ser tratados de manera diferente puede ser malo o bueno. De hecho, nosotros desde aquí estamos promocionando el enfoque diferencial de los derechos de las personas que son justamente mayores. Sin embargo, ese trato diferencial, cuando digamos, está atravesado por estas otras características, claramente genera un daño, y eso sí debe ser motivo de análisis y de reparación en caso de, bueno, corroborarse todos estos extremos. Muy bien. ¿Qué desafíos dentro de esta realidad social, entonces, se fue construyendo una nueva rama del derecho que ha asumido distintos desafíos y que ordenamos en estos 5 ejes que vemos en pantalla? El primero es trabajar en la reconsideración de la vejez, en la reconstrucción de un concepto positivo de la vejez, tal cual, como lo dijo Mónica hace un rato, plantea la propia Convención Interamericana. El centro de atención es, como dijo Ana, la persona mayor, que además va modificando su estatus a lo largo de su vejez, del tránsito de su vejez, porque el envejecimiento es claramente un fenómeno plural. Otro eje sobre el cual hay que trabajar es en la promoción de la autonomía y de la independencia. Bueno, extremos que fueron vulnerados más allá de lo razonable, precisamente a raíz de la pandemia, como lo contó Mónica con el caso Lancieri, de este grupo de personas mayores que se vieron afectados precisamente en el ejercicio de su autonomía, en el ejercicio de su competencia, de su discernimiento para establecer si podían o no salir a la calle, para ir a la verdulería, lo digo así de manera muy gráfica, y bueno, este grupo de personas mayores empoderadas inició una acción judicial que fue resuelta en el Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires en menos de 48 horas, por suerte, dándole la razón, ¿no es cierto?, acreditando que allí se habían dado las condiciones de discriminación que generaban, no justificadas, y que generaban un daño en la vida y en el patrimonio y en las libertades ya restringidas de por sí en el marco de la pandemia. Otro grupo de derechos importantes como desafío tiene que ver con la inclusión y la participación, la interacción, la valorización de las personas como parte de un todo, como es la comunidad en la que desarrollan sus vidas. Luego los derechos de protección, es decir, aquellos derechos que surgen respecto de aquel segmento de personas mayores que efectivamente necesitan asistencia o cuidados,
para el desarrollo de la vida cotidiana o para el desarrollo de actividades más complejas, instrumentales. También esto es un desafío para que el desarrollo de la vida con derechos sea acorde a la dignidad de la persona en ese contexto, atravesada por esas condiciones vitales. Luego, por supuesto, como decía Bobbio, no hay derechos si no hay garantías, ¿no? Si no contamos con herramientas de restitución. Y para ello necesitamos un sistema judicial que actúe con enfoque gerontológico, que incluye, que va implícito el enfoque de género, porque las mujeres vivimos más. ¿Cuáles son, muy rápido, estos derechos que, como decía Augusto Comte, podemos tomar como base de una nueva construcción social en la que sea posible envejecer con derechos, valga la redundancia? Bueno, para ello hoy en todo el continente americano, en el sistema regional de la OEA, contamos con la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que ya tiene 8 ratificaciones, faltan solo 2 para que se pongan en marcha todos los mecanismos, pero la convención ya está en vigor y ha dado lugar a 2 fallos judiciales sobre los que en breve voy a referir en un ratito. Al mismo tiempo, la pandemia obligó a repensar, en Argentina por lo menos, cuál es la legislación vigente sobre emergencias y catástrofes, y en eso también adelanto que hay digamos, una base muy embrionaria. Hay una ley nacional que regula las situaciones de emergencia y catástrofes, pero que tiene un contenido institucional, ¿no? Alude a los poderes, los organismos que van a trabajar, cómo se van a componer, digamos, cómo van a operar, pero nada dice acerca de los derechos fundamentales de las personas que estamos en riesgo. En un ratito les voy a decir qué es lo que hemos propuesto para cubrir este vacío. Muy rápido, la Convención Interamericana, que es el corazón hoy, por ahora, del derecho de la vejez, digo por ahora porque a nivel de la ONU estamos trabajando en una convención universal, reconoce en cada uno de estos 5 ejes una serie de herramientas fundamentales, que van desde el derecho a la igualdad y no discriminación, del artículo 5, pasando por el artículo 30, que se refiere al derecho a igual reconocimiento como personas ante la ley. Este artículo en línea total con el artículo 12 de la Convención de Discapacidad, de la Convención de la ONU, que es mucho más conocida, sobre todo en Europa, ¿no? De alto impacto. Bueno, la Convención Interamericana de Personas Mayores, digamos, sigue la misma línea, no se aparta nada de lo establecido en materia de capacidad jurídica en discapacidad, lo cual se celebra porque refuerza el posicionamiento de los mayores como personas. Los derechos fundamentales, los derechos personalísimos, tales como el respeto por la intimidad, el buen nombre, el derecho a disponer del propio cuerpo, que es lo más básico que tenemos, y que claramente ha sido vulnerado, lo hemos visto, todo el mundo hemos sido testigos, como ya se planteó. En relación con los derechos de autonomía hay un largo catálogo que comienza por el reconocimiento del derecho a la vida, a tomar decisiones respecto de la manera en que queremos vivir y además de hacerlo en materia de salud, de asistencia sanitaria. Se reconocen las directivas anticipadas, el consentimiento informado como derechos claramente regulados, el derecho a la integridad física, moral, espiritual, la lucha enfática contra la violencia, los abusos y el maltrato, considerando todo esto trato cruel, inhumano y degradante, de manera que la Convención empalma aquí con los tratados internacionales en materia de trato crueles, inhumanos y degradantes. Todas las libertades, todas, por suerte, están presentes en este tratado. Los derechos patrimoniales, que tan bien graficaba Ana,
que son los que generan que, o casualidad, de golpe se despierta el amor en los familiares. Bueno, porque detrás está el dinerillo. Y el derecho a la vivienda como parte de la autonomía, el derecho a establecernos, a decidir cuál es nuestro lugar en el mundo, habilitando que ese lugar puede perfectamente ser un establecimiento de cuidado a largo plazo, siempre que lo haya decidido la persona. Los derechos de inclusión, ¿no?, que tienen que ver con la accesibilidad, con los derechos familiares, con la asociación, ocupación y trabajo, la recreación, la educación y el acceso a la cultura, y los derechos de ciudadanía, ¿no?, el derecho al sufragio. La cuestión de los cuidados también está presente como desafío en la Convención y en el derecho de la vejez, comenzando por el nuevo reconocimiento o la reiteración de la consideración del derecho a la seguridad social, a la previsión, a la asistencia sanitaria, con un carácter alimentario básico, ¿no? El derecho a los cuidados en residencias de largo plazo, ya sean con alojamiento, los geriátricos comunes o los centros de día, e incluso el derecho de asistencia domiciliaria y el de los cuidados paliativos. El derecho a los cuidados es un reconocimiento muy novedoso en el campo del derecho internacional, de los derechos humanos, y es de celebrar porque abre un camino enorme que va a motivar su reconocimiento incluso más allá de las personas mayores, ¿no? El reconocimiento que hace la Convención del papel del voluntariado, ¿no?, esta red de vecinos, amigos, amigas, que van arropando a esa persona mayor, muchas veces de una manera más eficaz y más digna que quizás lo haga la propia familia. No digo que siempre pase, pero puede ser que pase. También la Convención, en el artículo 29, hace un reconocimiento claro acerca del deber del Estado y del derecho de las personas mayores a trabajar en la protección de este colectivo frente a situaciones de emergencias y catástrofes tal como la hemos vivido. Sepan que en el derecho internacional de los derechos humanos hay solo 3 tratados que se ocupan de esto: el nuestro, el de niñez y el de discapacidad. Muy bien, pero no he visto muchos desarrollos legislativos a nivel interno de derecho nacional sobre este punto. También se reconoce el deber del Estado de promover políticas de acción afirmativa. En cuanto a las garantías procesales, la Convención también reconoce el derecho a acceder a una justicia que brinde trámites rápidos, expeditos, y que desarrolle, promocione los métodos alternativos de solución de conflictos. En este sentido, el caso Lancieri, al que aludió también Mónica, ha sido un ejemplo muy bueno de un trámite judicial expedito. En un día prácticamente se resolvió, por suerte, con criterio acorde con esta lectura del derecho de la vejez y de la Convención. También se reconoce la posibilidad de ir ante la Corte Interamericana. Voy cerrando con esto. En Argentina presentamos algunos proyectos de leyes nacionales, gracias a la labor, en mi caso, a la habilitación de la senadora nacional Norma Durango. En medio de la pandemia solo resalto 3 por razones de tiempo. Uno fue el logro el año pasado de la declaración de jerarquía constitucional de la Convención Interamericana en el Senado de la Nación por unanimidad. Ahora estamos a la espera de que el Congreso de Diputados se pronuncie. Tengo una firme esperanza de que vamos a llegar a buen puerto antes del cambio de gestión, antes de diciembre, porque tengo entendido que hay un buen consenso favorable, ¿no? Eso es muy importante porque va a permitir que esta Convención Interamericana sea parte de la Constitución misma, y ya no vamos a poder hacernos más los distraídos, ¿no? El segundo proyecto que quiero marcar es justamente una propuesta para regular el régimen de protección y atención de personas en riesgo en situaciones de emergencia humanitaria. Tuvo solo tratamiento en la Comisión de Legislación General, tuvo una consideración positiva, y estamos a la espera que el Senado de la Nación también lo aborde, ya que fue desarrollado conforme a los estándares del artículo 29 de nuestro tratado, y el de niñez y el de discapacidad. Esperemos que
pueda llegar a buen puerto. Y el último, que tiene que ver con los temas que aquí se trabajaron, es la presentación por tercera vez de un proyecto que creemos que es esencial para revertir de una manera estratégica todos los viejismos interseccionales a los que aludíamos antes. Me estoy refiriendo a un proyecto de ley para regular lo que esperemos sea un contrato de cuidados integrales gerontológicos en establecimientos de larga estadía o centros de día. En principio focalizamos allí, para dejar en otro proyecto el de cuidados domiciliarios, porque por razones de distribución de competencias en nuestro país, sería más competente las provincias para intervenir, bueno, por razones complejas que exceden este marco. Este proyecto ha sido presentado por tercera vez. No entendemos, desde el equipo, ¿no?, de la senadora Norma Durango, las razones por la demora en su tratamiento, dado que la pandemia hizo totalmente evidente las distorsiones que se producen dentro de los establecimientos por no partir de esta consideración negocial, contractual, en la cual la persona mayor es la protagonista y la familia tiene que ocupar el lugar de garante o fiadora, conforme está regulado en cualquier derecho privado, al menos en el campo occidental. Todos estos desafíos tienen en cuenta no solo la vejez, sino a la humanidad como fin en sí, como diría Kant, y dentro de esta finalidad, la vejez es un dato relevante, habla de la singularidad valiosa de nuestra unicidad por transitar este tramo con características propias que ya han sido reseñadas, porque la vejez nos interpela a una nueva lectura de la igualdad y también de la construcción comunitaria de nuestras vidas. Bueno, este enfoque, todos estos desafíos ya dieron lugar a 2 fallos, solo los menciono. El caso Poblete-Vilches contra Chile, me estoy refiriendo a fallos de la Corte Interamericana, y el caso Muelle-Flores contra Perú. En ambos, la Corte Interamericana, aplicando los estándares de la Convención, dijo con todas las letras que hoy las personas mayores tienen una protección reforzada o doble protección. ¿Qué significa esto? Que no solo las personas mayores están incluidas en el derecho internacional de los derechos humanos básico, que nos atañe a todas las personas, sino que además están protegidas por la Convención Interamericana, que requiere un enfoque diferencial. Bueno, vuelvo a Ana Gallardo con esta frase, que me parece muy interesante. Hacer lo que deseamos es un deber, como diría Spinoza, pero hacerlo como queremos es un derecho. Confío en este camino para pensar en posibilidades que nos permitan envejecer con derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Isolina, muchísimas gracias. Estamos ahí un poquito desfasados con el tiempo, pero ajustando si hay alguna duda, consulta y demás de los presentes en la sala, aprovechando la disponibilidad de las expositoras, como para responder muy brevemente. Y por otro lado, preconsultaban la disponibilidad de la grabación o de los PPTs, porque bueno, ha sido mucho el contenido teórico, demográfico, los datos que fueron arrojando también, entonces pueden ser de utilidad para otros. Creo que Laura decía que va a estar disponible y luego van a avisar desde AEPA cómo Claro, va a ser el tema de la grabación. ¿Dónde van a estar disponibles? Sí. Así es. Estamos un poco pasados, pero tenemos unos minutitos como para que puedan hacer algunos comentarios y las respuestas de los expositores. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, y si no, hacemos un simple compartir también entre las expositoras. Creo que también ahí Isolina cerró, hizo todo un cierre
dándole un marco desde lo que se venía haciendo antes de la pandemia, durante y lo que viene para futuro también en perspectiva de derechos de las personas mayores. Yo nada Enrique más, también. Sí, sí, Verónica. Flavia, bueno, quisiera tomar la palabra un poquito para motivar a mis colegas, a estas mujeronas maravillosas y la gran diversidad de temas en los que estamos todos también confluyendo. Pero yo quisiera hacer evidente que en esta Asociación de Estudios de Población, ¿no? Argentina, así como en todas las sociedades de pronto científicas, pues la perspectiva interdisciplinaria resulta fundamental. Y a mí me da, no termino de maravillarme de la experiencia de tener a Mónica, médica, gerontóloga, Isolina, abogada, especialista en cuestiones de derecho, a Ana con su perspectiva acumulada, grandiosa sobre género en la psicología, ¿no? La sociología y la demografía unidas de pronto para complejizar sobre todo lo que está sucediendo en el envejecimiento de las poblaciones diversas, en estas vejeces que tenemos y que cada vez a través de esa interseccionalidad, la defensa de los derechos humanos, ¿no? Estos modelos centrados en la persona que mencionaba Ana, pero yo creo que justo para nuestro auditorio ahorita, la relevancia de estas perspectivas, ¿no? La relevancia de arriesgarnos y trabajar también juntas para poder hacer visible tantos elementos de injusticia que como bien dice Ana, yo coincido completamente, no fue la COVID la que lo trajo, ya estaban aquí. Y gracias a que tenemos esta inteligencia y este compromiso con la sociedad, podemos ver nuevos aspectos que ya habíamos normalizado y naturalizado y que son los derroteros de los próximos años en donde estas conferencias de Naciones Unidas, la lucha por la Convención Mundial, la Convención Universal, obviamente son los derroteros de las próximas generaciones, ¿no? Y de las propias personas mayores que están luchando también por sus derechos, ¿no? Mencionar nada más, yo quisiera mencionar todas las conferencias de la propia sociedad civil de personas mayores, luchando cada vez por la sexualidad, por la libertad, por la justicia, por sus derechos, por su patrimonio, por la libertad, ¿sí? Por la autonomía. Ellos son nuestros ejemplos claros de ese activismo también social en el que la academia tiene que ir acompañando todos estos procesos y me parece maravilloso que la asociación, así como todas las demás asociaciones científicas de poblaciones, aborden justamente esta temática, ¿no? Estas temáticas. Muchísimas gracias, Verónica. Esa era la idea, traer la interdisciplina, traer las miradas diversas para mirar estos procesos de envejecimiento. Y Enrique Peláez, que es el coordinador de la Comisión Científica de Envejecimiento, quiere tomar la palabra. Doctor Peláez. Bueno, muchas gracias. Doctor, no hace falta. Quería en primer lugar agradecerles por haber recogido la invitación de Flavia, a Verónica, Ana, Mónica y Solina. Realmente han estado muy, muy interesantes las presentaciones y también quiero felicitar a Flavia porque se cargó al hombro la sesión, la propuso, la inquietud que demostró y muy bien cómo la coordinó, porque y coincidir un poco con lo que ella intentó y creo que se logró, que es lo que hacía mención Verónica recién, la interdisciplina. A veces los demógrafos, me incluyo, somos medios cuadraditos y estamos mucho en los números, y este enfoque de derechos es un soplo de aire fresco, porque detrás de esos números hay personas, hay derechos, y es un poco el objetivo de nuestra disciplina y lo que tenemos en la comisión y en esta asociación tenemos como objetivo que ese estudio de demografía no quede simplemente en ver números y estadísticas, sino que modifiquen la vida de las personas y en particular de las personas mayores, que es lo que nos preocupa en esta sesión. Así que les agradezco a las 5 por esta maravillosa sesión, que esperemos que esté en YouTube, porque lamentablemente competimos con otra sesión, que está el tema de las estadísticas, y mucha gente no la puede ver en sincrónico. Así que bueno, muchas gracias. Aprovecho para saludarlas, ¿no? Porque
no nos pudimos ver presencialmente, y ojalá que el próximo congreso o evento nos podamos estar abrazando, ¿no? Eso, muchas gracias Enrique por tus palabras, pero viniendo de un campo tan alejado de los números como es el derecho, al contrario, soy muy agradecida con la posibilidad que nos da justamente el diálogo interdisciplinario de tomar esa información y pensar en su sentido, ¿no? ¿Qué significado tiene? ¿Hacia dónde nos dirigen? Estos números que no son fríos, sino que tienen que ver con, bueno, los distintos significados que le vamos dando en la cultura, que nos hacen pensar. Así que gracias también por eso. Bueno, para el resto de los participantes de esta mesa que han estado escuchando y nutriéndonos de las exposiciones, los invitamos también a formar parte de la Comisión Científica de Envejecimiento Poblacional y Seguridad Social, para seguir ampliando esta mirada, para seguir visibilizando y problematizando esta etapa de la vida, si se quiere. Y de nuestra parte, Laura, no tenemos nada más. Volverle a agradecer la generosidad del conocimiento, la humildad para compartir, y la humildad para compartir horizontalmente con otros, casi desconocidos desde la virtualidad, y con otras mujeres, como esta potencia que decía Mónica. Así que en eso estamos, un reducto de personas repensando, significando y buscando nuevas formas de vivir y de envejecer. Muchísimas gracias Ana, Isolina, Verónica y Mónica. ¿Sí? Y bueno, gracias a Laura que nos sostuvo la sesión y la parte tecnológica, y a Enrique que es parte de esto también. Muchísimas Maravilloso gracias. verlas. Muchas gracias, Flavia, por conocerte. Y Gracias. desde México les mando un dulce de amaranto con miel. Traelo, tenés que traerlo, Vero. Lo llevaré. Igual lo mando a España, a Córdoba. Ah, muy bien. Tenemos que juntarnos todos. Muchas Gracias. Enrique. Un abrazo Gracias, muy grande Flavia, para gracias, todas. Laura. Gracias. Aplausos para todas y todo, porque también para Enrique. Pero cuando hay una minoría masculina es todas. Así que gracias a todas. Lo correcto, en este Muchas momento gracias. lo correcto es decir todas. Lo lamento, Enrique. No es esa la pelea. No, por supuesto, por supuesto. Aparte de un compañero como Enrique, es un honor, un gusto, un placer. Gracias, gracias a todas. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Estamos en contacto y publicamos la grabación. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Cariño grande.